Hermanos, así puestos de pies, vamos a abrir nuestras Biblias hoy. ¿Sabe cómo? Ya terminamos a Primera de Corintios y voy a predicar sobre Segunda de Corintios en unas 2 semanas, pero siempre me gusta predicar sermones topicales entre series de libros. Hoy vamos a estudiar, busquen sus Biblias, segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 1 al 10. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 10. Y sigue con la vista mientras yo leo la palabra. Y así dice, 6:1 de segundo de Samuel. Ok. Dice así. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y vemos aquí, ahora, hace como 7 años para atrás, yo prediqué sobre la vida de David, y ese era uno de los acontecimientos en su vida. Y la verdad, sería bueno repasarlo de nuevo, porque hay muchas caras nuevas, pero también hay cosas nuevas que el Señor me muestra a mí. Yo creo que nos muestra a nosotros cuando leemos un pasaje de nuevo. Muchas veces vemos cosas que no hemos visto antes. Lo vemos aquí, y la razón por eso pasa muchas veces, hermanos. Uno puede leer un pasaje muchas veces y de repente, wow, yo nunca noté eso. Hay muchas razones. Una de ellas es que estamos creciendo en la fe, y también Dios utiliza las experiencias en nuestras vidas. Experiencias que tal vez no hemos experimentado la primera o segunda vez que hemos leído el pasaje. Ahora cuando volvemos a leer, ahora yo entiendo. Y esa es una de las cosas, pero muchos tal vez no saben de este pasaje. Y es buenas intenciones, pero con malas consecuencias. O buenas intenciones que producen malas consecuencias. Sí, hermano, cuando vemos, ¿cuántas veces hemos oído las palabras? Lo más importante para Dios es que seamos sinceros de corazón. Que Dios está buscando la sinceridad de nuestros corazones. Pues David fue sincero, hermanos, en querer llevar el arca del pacto a Jerusalén.
Entonces, él fue muy sincero y en vez de lograrlo, su obra terminó con muerte y confusión. Y tristeza, si quiere también pensarlo bien. David estaba triste. Y sin duda, Dios quiere ser adorado, porque él quería que Dios fuera adorado en Jerusalén. Pero Dios se enojó. En vez de estar agradecidos, estaba danzando y llevando el arca del Señor a la ciudad de Jerusalén. Y en vez de agradecer el contentamiento y la adoración del pueblo, Dios se enojó y aún mató a una persona. Hermanos, Cristo nos dijo que Dios es espíritu y Él quiere ser adorado en espíritu y en verdad. No nada más en espíritu, pero en espíritu y en verdad. Y eso se encuentra en capítulo 4 de Juan, cuando quieren verlo. Es decir, las buenas intenciones en sí mismas no basta en cuanto a nuestro servicio y adoración de nuestro Dios. El hecho de que tú eres sincero, tú puedes estar sinceramente equivocado. Hay mucha gente sincera en el infierno. Ellos eran muy sinceros cuando adoraban a Alá. Ellos eran muy sinceros cuando adoraban a Buda. Eran muy sinceros cuando adoraban a Krishna. Y algunos católicos muy sinceros cuando oraban a María. Si sinceridad en sí mismo no salva a nadie. Sinceridad sin la verdad es como una nave yendo para el mar sin saber por dónde va. Tiene combustible, tiene deseo de irse, pero ¿por dónde va? Necesita la verdad. La verdad es la que nos da dirección a nuestra sinceridad. No cree que pura sinceridad es suficiente para adorar a Dios. Eso es una mentira del diablo. Porque Él quiere sinceramente equivocarte. So, vemos aquí ahora la condición del pueblo. De 40 años sin liderazgo espiritual. ¿Saben ustedes? Hermanos, si ustedes buscan, hay que buscarlo, pero en Hechos 13:21 encontramos allí, cuando Pablo está predicando, que Saúl reinó por 40 años. 40 años. David también reinó 40 años, pero Saúl reinó 40 años. Y fue un desastre. Y la verdad es, si ustedes lo piensan, un pasaje paralelo a donde estamos ahora, segundo de Samuel 6, es primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 13. Habla del mismo evento, no da unos detalles que el otro no da. Pero en sus notas ustedes ven que está segundo Samuel 6 y primer libro de Crónicas, capítulo 13. Ahora, vemos entonces que allí en primero de Crónicas 13:3 dice que desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella, del arca, de la ley. No hicieron caso. Por 40 años durante el reino de Saúl, no hicieron caso. Ahora David era rey y él quería traer el arca del Señor, del pacto, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la sede para el gobierno, como dice en inglés, headquarters, la sede del gobierno fue Jerusalén. Pero no fue establecido el culto o el servicio a Jehová. Entonces David dijo, aquí es donde estoy gobernando como rey, pero también debemos nosotros de adorar a Dios como el Señor de señores. Entonces su intención era muy buena de traer la arca del pacto a Jerusalén. Pero bueno, y eso ustedes pueden leerlo
en segundo de Samuel capítulo 5, como él tomó control de los jebuseos. Y la ciudad fue llamada Jerusalén, la ciudad de David. Vemos entonces que David no pensó nada más en gobernar y no pensar en Dios como Saúl lo hizo. David quería gobernar siendo guiado por Dios. Una buena lección. Si usted quiere comparar una vida carnal con una vida espiritual, compara la vida de Saúl, el primer rey, con la vida del segundo rey David. Y vemos también el ardiente deseo del rey David. Tenía un ardiente deseo. Él quiso restaurar comunicación entre Dios y su pueblo. ¿Sabe, hermanos? Mira conmigo en Éxodo 25. Éxodo 25. Es el segundo libro del Antiguo. Después de Génesis está Éxodo. En Éxodo 25, cuando Dios dio instrucciones a Moisés a cómo es construir la arca del pacto, él le dio instrucciones. Y usted mira aquí en versículo 22, 25, 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hermanos, cuando el arca fue hecho, había tres cosas. Había la vara de Aarón que se reverdeció, había un pedazo de maná y había las dos tablas de los 10 mandamientos. Y el arca fue bañado en oro. Era de madera, de acacia, pero fue bañado en oro. Y arriba había propiciatorio, pero había dos querubines con sus alas. Hablamos de eso el domingo pasado en la noche. Estudiamos sobre los querubines, los ángeles. No son ángeles, son otro tipo de seres querubines. Hay serafines, hay ángeles, hay querubines. Hablamos de eso el domingo pasado, no quiero repetirlo. Pero Dios dio a Moisés los planos para cómo hacer el arca. Ya dos querubines, porque los dos querubines estaban sobre el trono de Dios. Entonces, cada vez que veían el arca, que no es nada más de sumo sacerdote, una vez al año entraba en el lugar santísimo, detrás del velo, y ofrecía holocausto para él y para el pueblo. Entonces hablaba de propiciatorio, era donde Dios demostró misericordia. Entonces él dio información y también tenían en ese arca anillos, 3 en cada lado. Y se ponía barras por los anillos y los levitas cargaban el arca. Ok, eso era muy importante entender eso. Vemos aquí entonces, él quería volver a traer el arca a Jerusalén, porque él creyó mucho. El arca, hermanos, era lo que representaba la presencia de Dios con su pueblo. Por eso era tan importante que nada más el sumo sacerdote entrara una vez al año. Nadie podía meterse ahí y menos tocarlo. Él quería entonces que Jehová reinara y fuera adorado por su pueblo. Si usted mira en el segundo de Samuel 6, él dijo 1 y 2. Segundo de Samuel 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, que eran los líderes. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Quiere decir que era la manera de invocar al Señor por medio del arca. Pero bueno, él tenía ese ardiente deseo. ¿Y cuándo lo estaban haciendo?
Él estaba danzando, había arpas y címbalos y trompeta, toda clase de instrumentos, flautas. Ahora, si usted mira, entonces aquí, mira, recuerda que dije hay dos pasajes iguales. Segundo de Samuel 6 y el primer libro de Crónicas, capítulo 13. So, mira conmigo primer libro de Crónicas 13. Mira lo que dice aquí en versículo 3. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Son 40 años sin haber adorado a Dios correctamente, y David quería arreglar eso. Entonces comenzó con buena intención. Pero si usted mira los primeros versículos de capítulo 13, mira lo que pasó. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnen con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. So David consiguió primero los líderes y después todo el pueblo, y todos estaban contentos que hicieran eso. Sí, ¿cómo no? So había un movimiento espiritual. El pueblo quería el arca de Jehová en Jerusalén. Todos estaban contentos. Pero el problema es, aunque comenzó con buena intención, él consultó al pueblo en vez de Jehová. Si a veces nosotros hubiera hecho David lo mismo que hizo antes, cuando peleó contra los filisteos, él consultó a Jehová. Usted puede buscarlo después en 2 Samuel 5, pero él consultó a Jehová. Y Dios le dijo: vete o no, ve para acá. Ve. Él consultaba al Señor. Y salió victorioso contra los filisteos. Pero ahora en tiempos de victoria ya no tiene tanto problema con los filisteos. Quería traer el arca. Él no consultó al Señor. Él consultó a la congregación. Él consultó a la asamblea. Gente buena. Gente que quería también lo mismo que él. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, cuando toda la gente y los líderes y la gente con sus ideas, ¿qué pasó? Pues mire, regresando al 2 de Samuel, capítulo 6, en versículo 5. Ahí están cantando, tan contentos. Y vemos entonces, versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Ese carro nunca fue usado. Fue dedicado al Señor. No van a poner el arca sobre un carro usado como cualquier. ¿Quién sabe qué hubo en ese carro? No, un carro nuevo que dedicaron para eso. Y costaba dinero. Ponte a pensar lo que cuesta un pickup hoy. Pues eso es lo que costaba en aquel entonces. Tú tienes que comprar la madera, pagar a alguien para hacer la rueda. Costaba dinero. Y dedicaron ese carro nuevo al Señor. Entonces, vemos aquí entonces qué pasó. Bueno, vemos aquí que ellos, y usted mira aquí en versículo 3, otra vez. Y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uz y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Lo estaban guiando. Sin duda unos bueyes estaban jalando ese carro. Lo vemos, hermanos, pero ignoraron las instrucciones del Señor. Si David
tanto que amaba al Señor, en ese momento él y todo el pueblo se dejaron ser guiados por sus emociones y su sinceridad, pero no por la palabra de Dios. So, vamos a ver aquí cómo tenía que haber llevado ese arca, la arca del Señor, el arca. Si usted mira conmigo, hermanos, en Números, en Números capítulo 4. Miren lo que dice, Números capítulo 4, en versículo 15. Voy a buscarlo. En capítulo 4, en versículo 15. Y dice así, el Señor. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. ¿Qué pasó? El arca era muy santo. Era algo demasiado santo. Dice, no lo toques, morirás. Y David tenía ese libro para leer. Y los levitas y los sacerdotes también. Pero no hicieron caso. Entonces lo que pasó era, los levitas tienen que cargar el arca para ahorrar tiempo. Les voy a explicar. Los levitas tenían que llevar el arca. Dios mostró a Moisés cómo hacer el arca. Pero David no hizo caso. Entonces, ¿qué pasó? Ellos imitaron al mundo. Porque ¿qué dice al mundo siempre? Lo nuevo es mejor que lo viejo. Siempre tenemos mejores ideas. No hay que seguir las cosas como los de antepasados. Ahora estamos en 2021. Hay que hacer las cosas mejor, no como antes. Déjame darle un ejemplo. Y de veras, no pensé en eso hasta después que preparé el mensaje. No creo que por eso estoy dando este mensaje. Pero ¿qué ideas? Una de ellas es el internet. Ahora yo sé que muchos están enfermos, no pueden estar aquí y con razón, está bien, para esto sirve. Pero cuando algunos se justifican y dicen, no tengo que ir, yo puedo mirar por el internet, yo puedo mirar por Facebook, por YouTube. Ahí está el carro nuevo. Cuando Dios dijo, hay que cargarlo de manera anticuada. Déjenme decirles, en cuestión de congregarnos, nunca el internet, la televisión, la radio tomará el lugar de estar en persona adorando a Dios con el pueblo de Dios. Nunca. La Biblia es muy clara. El problema con el internet, y antes era pura televisión, ahora que hay internet es Facebook, YouTube, Instagram, lo que sea. Lo que pasa es, nos ponemos muy cómodos. Y yo estoy garantizando a algunos de ustedes que me miran, que tiene tiempo que su planta de su pie ha pisado en un santuario. Aún cuando se acaba esa pandemia y ustedes ya no están en peligro, van a quedarse cómodos en sus casas justificándose, usando el carro nuevo, que es el Facebook, es el internet. En vez de hacer caso a la palabra de Dios que nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es algo similar. O hay personas que no leen sus Biblias. Todo el tiempo en el teléfono. Ay, aquí tengo. No, hermanos. Cómprate una Biblia con papel y tinta para que puedas subrayarla y escribir en ella. No digo que no uses tu teléfono, pero no te limitas a eso. Lo que quiero decir es, hay muchas cosas nuevas que el hombre cree que es mejor, incluso las iglesias. Pero nada tomará el lugar de lo que enseña la Biblia. Vemos entonces que David hizo caso a la gente.
Hizo caso al pueblo y todos estaban unidos. Esa es otra cosa. Unidad en sí misma no quiere decir que Dios está contento con eso. Hubo mucha unidad, mucha sinceridad, compañerismo, alegría, alabanza. Estaba danzando. Era un espíritu muy festivo, muy bonito. Todos estaban contentos, menos uno. ¿Quién será? El Señor. Se le olvidaron la persona principal, ¿verdad? Y como iglesia podemos caer en lo mismo. Pensar que estamos muy bien, muy contentos, nos abrazamos unos a los otros y nos queremos. Y el Señor no está contento con nosotros. Si descuidamos por no hacer caso a su palabra. Vemos entonces, sus intenciones eran buenas. Y vemos la unidad del pueblo, la sinceridad del pueblo. Pero David consultó como líder al pueblo en vez de consultar a Dios. Bueno, ¿qué pasó? Él ignoró las instrucciones dadas por Moisés. Ahora vemos el enojo de parte de Jehová. El enojo. Y vemos aquí lo que pasó. Segundo Samuel capítulo 6. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor, mire, no más enojo, furor de Jehová. Todo el pueblo alegre y David danzando, y la gente con las flautas y el símbolo. Y Dios estaba furioso y ni se dieron cuenta. ¿Imagina usted? Y dice aquí, versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Que es decir, él hizo cosas sin pensar. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y todos sabían que fue Dios que le mató. No era un ataque de corazón, fue algo obvio. No sé si un rayo del cielo, fuego cayó y lo consumió. Yo no sé, pero nadie dudó que fue Dios que le quitó la vida. Nadie le dudó. No hubo dudas. Entonces vemos aquí que era una tristeza tremenda. Y usted ve aquí versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, es decir, el quebrantamiento de Usa. Yo sé los que el apellido con Pérez quiere decir quebrantamiento en hebreo. ¿Okay? Pero eso quiere decir quebrantamiento de Usa. Ahora vemos aquí entonces, eso es muy triste, muy triste. Pero hermanos, vemos aquí entonces, ¿qué pasó? El regocijo no es un sustituto. ¿Ok? El regocijo no es un sustituto para la obediencia. No porque estamos cantando alabanzas y estamos muy contentos y con compañerismos, que Dios necesariamente está contento con nosotros. Toda la nación se engañó, incluso David. Pero Dios estaba enojado. Y el regocijo, aunque tú puedes llorar de alegría, tú ni te das cuenta a veces que hay algo en tu vida. Puede haber algo en tu vida que no le agrada a Dios. Podemos también hacerlo en lo personal. La Biblia dice, hay pecado en nuestras vidas. Hay cosas, ¿sabe qué, hermanos? Voy a mostrarles algo interesante aquí en Salmo 19. Salmo 19, se me vino en la mente ahorita. Miren lo que ora David. Y David oró eso porque sin duda se acordó lo que había pasado. David aquí, mira el versículo 12, 19, 12 de Salmos. Dice aquí, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En ese momento, David tenía un error oculto, confiando en el pueblo
y en su sinceridad más que en el Señor y su palabra. Y nosotros debemos de tomar en cuenta que Dios a veces permite cosas en nuestras vidas para mostrarnos nuestros errores ocultos. Porque tu corazón, mi hermano, como el mío, es engañoso y perverso. Más que todas las cosas. Tu corazón te engañará. Y a veces Dios tiene que permitir un fracaso en nuestras vidas para enseñarnos la condición verdadera de nuestros corazones. Algo que se llama pruebas, que podemos decir también disciplina. Y eso pasó con David y produjo tristeza. Y cuando estudiamos 2 de Corintios, vamos a estudiar acerca de tristeza según Dios. Como Dios es Dios de toda consolación, Dios es Dios de paz. También hay tristeza que Él envía, que no viene del mundo, viene de Él mismo. Tristeza según Dios. Cuando quieren leerlo, léelo después en capítulo 7 de 2 de Corintios. Y esa tristeza produce arrepentimiento, dice la Biblia. Y a veces Dios nos ama tanto que tiene que producir en nosotros tristeza para que haya después arrepentimiento. Vemos también que una buena intención no es un sustituto para la obediencia. Todas las buenas intenciones nuestras nunca podrá tomar el lugar de la obediencia. ¿Sabes? Usted puede leer en el primer libro de Samuel, capítulo 15. El Señor habló por medio de Samuel a Saúl, el rey. Y el profeta Samuel dijo al rey en 15:22. Porque el rey no obedeció al Señor y él hizo holocaustos y sacrificios a Jehová. Porque el pueblo quería, los soldados querían. Él también hizo caso a la gente. Y mira 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Y qué pasa cuando no obedecemos al Señor? Y pensamos, pues yo voy a dar dinero, yo voy a asistir a la iglesia, yo voy a servir al Señor. Él no quiere tu dinero y tu servicio antes que tu obediencia. Y dice aquí en versículo 23, la palabra de Dios. Porque como el pecado de adivinación, es cuando vas con una curandera, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad, es como idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido o perdemos por no hacer caso a la palabra del Señor? Porque pensamos que nuestra manera es mejor que la del Señor. Vemos también, una buena intención no es un sustituto para la obediencia. Y la voluntad de la mayoría no es un sustituto para la obediencia. ¿Qué pasa cuando tú andas rodeado de gente que tiene una opinión, pero adentro tú sabes lo que el Señor espera de ti, lo que la palabra te dice, y tú haces caso a la gente porque son muchos? Un ejemplo. Digamos una joven siente llamado para ser misionera. Y ella quiere estudiar en un seminario y quiere ir a África o Asia. Y todo, no, porque tú vas para allá, es peligroso. No, no, mi hija. Y toda la gente, en vez de apoyarla, orar por ella, cuídate, porque tienes que cuidarte. La Biblia dice también, tú eres mayordomo de tu cuerpo, y comienza con cosas, en vez de apoyarla. Y más cuando le toca ser tu hijo o tu hija, que Dios toca.
Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona hace caso y no va a la obra misionera? Por haber hecho caso a la gente. Su vida va a ser un desastre. Nunca llegará al potencial de alegría y gozo y comunión con Dios que hubiera sido si ella hubiera obedecido. ¿Qué es lo que trae la desobediencia? Trae tristeza. Trae, por fin la tristeza se convierte en amargura. Y eso es lo que pasa cuando desobedecemos al Señor. Un obediente nunca es amargado. La amargura es para los desobedientes. Lo vemos entonces. La voluntad de la mayoría no es un sustituto para la obediencia. Y más vamos a ver como pueblo de Dios en estos días que vienen, cuán difícil será seguir al Señor. Un ejemplo, cuando comienza a decir, hey, ¿cómo que las iglesias tienen culto? ¿Qué irresponsables son? Y no hay amor y bla, bla, bla. Y van a comenzar a atacarte por obedecer al Señor, de no dejar de congregarte. Qué irresponsable eres si tú vas a la iglesia. Yo entiendo si estás enfermo y no quieres pasarlo a otro, eso es diferente. Pero es puro cobardía y, miedo, timidez. Y te quedas en casa cuando la Biblia dice, ve a la iglesia y va más y más. Otro ejemplo, más y más se están aceptando que se casan los gays. Y cuando tú dices, es pecado, tú eres un racista y bla, discriminando contra los gays. Y cuesta seguir al Señor. Nunca debe de seguir la mayoría. Tú sigues al Señor. Hermano, pues es capaz que me despide mi trabajo. Si Cristo perdió su vida, pues que pierda tu trabajo. Hermano, es capaz que me meten en la cárcel. Pues Cristo cargó una cruz. Estuve en la cárcel. Es capaz que me matan. Gloria a Dios. Morir es ganancia. Tú no puedes perder como cristiano. Deja de seguir a la gente. Sigue a Cristo. No anda metiendo tanto en las noticias y las cosas de la televisión. Meta más su nariz en la Biblia. Leer más la Biblia. Aplícala en tu vida. Y después vemos el arrepentimiento de David. Primero su tristeza, como hemos visto, versículo 8, que era una tristeza según Dios. Dios produjo esa tristeza en él. Y después usted mira el versículo del 8 al 10, en capítulo 6, el miedo de David, tuvo miedo. Y usted mira aquí versículo 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Tuvo miedo. Eso que pasa, hermano, cuando pecamos y Dios nos disciplina, viene el miedo. Entonces vas a perder tu vida. David perdió un niño por disciplina. Él oró y ayunó y el Señor le quitó el niño y lo murió. Él que tuvo con Betsabé. Él quería ese niño. Oró y ayunó y oró como quiera. El Señor le quitó. Si llega a un punto, hermanos, que usted le puede pasar la mano con el Señor y ya vas a perder algo. Y eso pasa. Vemos entonces el miedo de Jehová, de David. Pero también ese miedo también produjo confusión. Estaba confundido. En versículo 9 dice, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Él sabía que era bueno tener el arca en Jerusalén para él y para todo el pueblo, pero él no sabía cómo hacerlo. Él no sabía cómo hacerlo. Entonces, hubo confusión. Pero después de la confusión, algo pasó, hermanos. Quiero que miren conmigo en primer libro de Crónicas, capítulo 15. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Y versículos 12 y 13. Miren lo que pasó.
Eso pasó 3 meses después que murió Usa. 3 meses después. Por 3 meses estaba confuso, no sabía qué hacer. Y les dijo, primero llamó a los sacerdotes y los levitas, versículo 11. Entonces, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová a Dios, Dios de Israel, al lugar que le ha preparado. Pues por no, ahora mira, aquí están las palabras de David, aquí está su arrepentimiento y confesión, perdón. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Después de 3 meses de pensarlo y estar en confusión, se le entró. Por eso pasó. Porque no buscamos en sus ordenanzas, en su palabra, cómo hacerlo. Y ahora él está, ya no, primero entró la confusión, pero después entró la confesión. Y él confesó. Y hubo arrepentimiento. Versículo 14. Así los sacerdotes, los levitas, se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesto sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Confesión y después acción. Acción es arrepentimiento. ¿Ve cómo Dios obró? Dios no quería que se cargara su arca por bueyes en un carro. Él quería que los levitas cargaran. ¿Quién dio derecho a David y a Israel para cambiar la palabra de Dios? Pues el Señor se enojó. Es como un padre, una madre. Tú dices a tu hijo para hacer algo y él hace lo opuesto. Después de un tiempo te enojas. Y con razón, porque desobedeció la autoridad en su vida. Vemos entonces aquí el arrepentimiento, pero primero vino tristeza. Ahora, déme rápidamente adelantarme un poco. Mira conmigo en 2 de Corintios capítulo 7. ¿Qué es lo que produce la tristeza que es según Dios, hermanos? Mire el versículo 10, 7:10. Yo sugiero, cuando puedan, subráyalo o highlight algo, porque es un versículo que debemos de recordar siempre. A menos que tú eres perfecto y nunca eres disciplinado por el Señor. Pero si tú eres una persona no perfecta, le conviene subrayar este versículo. Es lo que dice 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque cuando Dios produce la tristeza, con ella viene la esperanza. Cuando el mundo produce tristeza, viene la desesperanza. Lo vemos entonces aquí, el arrepentimiento en acción. Ahora lo hicieron bien. Y con tomaron 6 pasos y los sacerdotes, ellos ofrecían holocausto. Y lo hicieron con sacrificio y con orden y ahora honraron a Dios. Tú no puedes honrar a Dios con pura sinceridad. Bueno, en mi corazón Dios conoce. No, Él conoce tu corazón, que tú eres un terco desobediente. Él sabe muy bien, Él conoce tu corazón. Yo detesto, gente me dice, es que Dios conoce mi corazón. Yo sé que Él conoce. Ese es el problema, lo conoce muy bien. Tú eres el que no conoce tu propio corazón. Yo no conozco mi propio corazón. Por eso Dios permite lo que permite en nuestras vidas. Para producir la tristeza necesaria para que haya arrepentimiento en nuestras vidas. Confesión y arrepentimiento. Pero muchas veces antes de la confesión viene la confusión. No sabemos por qué. Es cuando Dios nos está diciendo, búscame. Clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso Él permite las cosas en nuestras vidas. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero,
Son 4 cosas que quiero repasar, que ya hemos estudiado esta mañana. Primero, un buen deseo en sí mismo no es suficiente cuando servimos al Señor. Él quiere sinceridad, por supuesto. Él quiere un buen deseo, por supuesto. Mas Él quiere que se hagan las cosas conforme a su manera y no nuestra manera. Él mismo dice, mis caminos no son vuestros caminos. Pero muchas veces nosotros queremos hacerlo nuestro camino, nuestra manera. Y Dios, y algunos somos más tercos que otros, y batallamos con eso. Yo sé. Por eso sufrimos más. Lo más terco que eres, más sufrirás. Mejor, ¿sabe qué? Como dice, Santiago y también Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y Él os exaltará cuando fuera tiempo. No tu tiempo, tiempo de Él. Un buen deseo en sí mismo no es suficiente para servir al Señor. Es bueno tener un buen deseo, debe de tenerlo, pero no basta con eso, es un comienzo. Ok, ahora tú tienes un buen deseo, ¿qué sigue? Bueno, es de suma importancia consultar al Señor antes de embarcarse en un proyecto en su nombre. En otras palabras, si tú vas a hacer algo en nombre del Señor, consúltale a Él antes que a la gente. Tú vives en el nombre del Señor. Tú actúas en el nombre del Señor. Tú hablas en el nombre del Señor. Vas a crear familia en el nombre del Señor. Te vas a casar en el nombre del Señor. Todo lo que tú haces, vas a servir en el nombre del Señor. Entonces, ¿a quién vas a consultar primero? Muchas veces ni oramos, no leemos la Biblia, y ya queremos servir. Qué ridículo. Es como si alguien dice, ok, nunca manejaste, métese en un avión allá de American Airlines y tú vas a llevar 200 personas a un lugar. Yo creo que tú ni puedes ni siquiera prender el avión. Y si lo prendes, ¿cómo vas a subirlo y aterrizarlo? Tienes que saber cómo, tienes que estudiar. ¿Cómo vas a hacer la voluntad del Señor sin consultarle a Él y estudiar la palabra? Entonces es como un niño con un avión que ni sabe qué hacer. Y eso es lo que pasa muchas veces, porque confiamos en nuestros corazones. O me siento bien, porque te sientes bien. ¿Cuántas veces tus buenos sentimientos te han traicionado? Y nuestro estándar es la Biblia. No el mundo, no es el mundo, ni la mayoría en la iglesia. Aún la iglesia se puede equivocar. Mira qué pasó con David, con los fieles de Israel, miles y miles. Los líderes, ni los sacerdotes, nadie le dijo nada. Todos contentos. El problema es, usaron otro estándar. Usaron el estándar de la gente, del mundo. El mundo dice, nuevo es mejor. Dedica ese carro. ¿Por qué quieres que 6 hombres carguen con manera anticuada? Póngale en un carro nuevo. Dediquémosle al Señor. Lo nuevo es mejor. No, hermanos. El estándar del Señor es lo mejor. No lo que dice el mundo. ¿Sabe? Ahora lo que es Facebook y lo que es YouTube va a ser anticuado en unos años. Va a haber otras cosas. Siempre va a haber algo más moderno. Y yo no estoy en contra de tecnología. No estoy en contra de cuando dejamos que la tecnología tome lugar de Dios en nuestras vidas. Y el Señor dice, yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos, mis hijos. Yo soy tu estándar, no el mundo. El mundo cambia, las culturas cambian. Yo nunca he cambiado. Pon tu mirada en mí y tendrás estabilidad en tu vida. ¿Verdad? El último, la confesión y el arrepentimiento es necesario, hermanos, si hemos de recibir la aprobación de Dios. Al fin de cuentas, ¿de quién quieres la aprobación? ¿De tus amigos? ¿Tu familia? ¿Tus contemporáneos? ¿Los del trabajo? ¿La iglesia? ¿No debes siempre de buscar la aprobación de Dios en tu vida? Debemos de siempre buscar la aprobación de Dios. ¿Cómo puedo yo ser aprobado por Dios?
Pues obviamente tiene que haber confesión. Confesar que yo estuve mal en cualquier asunto que se trata. Yo estuve mal. Y arrepentirme. Confesar es una cosa. Arrepentimiento es cambiar tu manera de hacer las cosas. Si un hombre es mujeriego y él confiesa, que bueno que lo confesó, tiene que arrepentirse, ya deja de hacerlo. Cuando una persona es chismosa, es bueno que él reconoce de que su lengua es muy suelta, pero ahora tiene que pararle, poner un alto a esos chismes. ¿Me explico? Confesar es una cosa, pero arrepentimiento es otra. Y hubo dos de parte de David. Arrepintió y él confesó y se arrepintió. Fin de cuentas, mi hermano, mi hermana, o usted que no conoce a Cristo y quisiera conocerle, ¿cuál debe ser su su meta más grande en la vida? Tal vez me equivoco, pero yo creo que nuestra meta más grande en la vida debe de ser de agradar a Dios, de buscar la aprobación de Él. Pero muchas veces no lo hacemos. Buscamos aprobación de otros sin darnos cuenta. Es tan fácil caer en eso. Pero otra vez, mis hermanos, vuelvo a decir, tenemos que de vez en cuando poner un pauta, ¿verdad? Parar aquí, como tú pones pause en tu televisión o tu música, pause y para. Hay que poner un pause en la vida, en todo lo que estamos haciendo. Lo que estoy haciendo es conforme la voluntad y el estándar de Dios. Tenemos que estar seguros. ¿O es que se siente bien? Pues, no, sigue tus sentimientos. Sigue la Biblia. Busca al Señor en oración. Porque la única manera de agradarle es obedecerle por medio de la fe. No hay otra manera. Vamos a orar, vamos a poner de pies y orar, hermanos. Padre nuestro, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Gracias Padre por todo que tú nos das, Señor. Tú eres tan bueno con nosotros. Señor, tú sabes todo lo que hemos estudiado, lo que hemos visto esta mañana por medio de tu siervo David. Él se equivocó porque es humano. Nosotros nos equivocamos porque somos humanos. Pero tú eres tan bueno con nosotros y tú nos das oportunidad, Señor. Una y otra vez, tantas veces tú nos das oportunidades para rectificar lo equivocado. Enséñanos, Padre, y muéstranos los errores que tenemos, aun los que están escondidos, ocultos que no vemos. Tú conoces nuestros corazones. Queremos seguirte, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. ¿No llegó el hermano? Entonces vamos a terminar con oración en vez de tener el himno, hermanos. No sé dónde está el hermano, pero vamos a orar, hermano.